Capítulo 10. Rehabilitación tras la reforma. Dar un nuevo propósito no es bricolaje. Fueron los 3 acres los que nos cautivaron. La casa fue una especie de idea de última hora. Cuando Nick y yo empezamos a buscar un nuevo lugar al que llamar hogar, sabíamos que queríamos tener terreno, con árboles. Tras dejar la impecable casa del centro y probar a tener lo que sería el estereotipo de una primera vivienda en los suburbios, sabíamos en qué zona situarnos a continuación. De modo que cuando encontré esta casa estilo rancho de mediados de siglo, en el ángulo de una enorme parcela esquinada, con un patio trasero formidable y espacio para correr, con árboles que parecían tocar el cielo azul de Tennessee, me enamoré. Es verdad que la casa en sí tenía algunos problemas, pero considera todo ese terreno. Un gran terreno, te lo digo. Me sentía como una pionera moderna, convencida de que algunos posibles peligros podían acechar la casa, pero tan cautivada por la superficie total y el entorno que no tardamos en dar un depósito en garantía y empezamos a guardar nuestras pertenencias en cajas para mudarnos al lugar que queríamos convertir en el cuartel general Velázquez González. Iniciamos algunas mejoras obvias. En primer lugar, montamos una zona inmensa de juegos para los niños, la cual contaba con un fuerte impresionante, columpios y un tobogán. Pintamos todo el interior de la casa de ese color blanco impecable que adoro. Cambiamos algunas puertas por unas clásicas extraordinarias que había encontrado en un lugar local de antigüedades. Sin embargo, sabíamos que finalmente tendríamos que prestarle alguna atención al exterior de la casa, y es que mostraba algo realmente feo. En la parte frontal de la casa, colocado de forma precaria, había un porche deteriorado que conducía a la puerta principal. Me recordaba un mal baile de disfraces, cuando alguien se ha puesto cejas tupidas falsas y un bigote en la cara, y en algún momento durante la noche el pegamento empieza a fallar y una de esas cejas locas empieza a descolgarse del lugar donde tenía que estar. En algún momento lo habían pintado de un color gris negro oscuro, contrastando con los ladrillos blancos crema de la casa, y conforme empezó a hundirse, encogerse y desconcharse, su estado lamentable fue cada vez más evidente contra el fondo claro de la construcción. En algún punto del pasado habían plantado unos arbustos tamaño amazónico alrededor del porche, y ahora crecían bajo el suelo y se abrían camino entre las planchas de madera, sobrepasando la barandilla con una especie de celo tipo pequeña tienda de los horrores. Nick y yo intentamos cuidar de nuevo las plantas y reforzar los tablones que parecían estar sueltos sobre el terreno pedregoso. Sin embargo, una selva hundida, aterradora y oscura, donde lo más fácil era que uno se torciera el tobillo, era lo primero que se veía delante de la puerta principal de nuestra casa. Esto no era en absoluto la primera impresión más hospitalaria. Yo seguía trabajando en el programa matinal de radio y me enteré de que estaban haciendo unas audiciones para un programa en DIY Network, la cadena de bricolaje, llamado Renovation Realities, Realidades de la Renovación. Pensé que podría ser una buena oportunidad para que Nick y yo presumiéramos de nuestras crecientes habilidades en la rehabilitación de la casa, a la vez que nos proporcionaría una especie de plazo para rendir cuentas y acabar con aquella monstruosidad de suelo del porche. Elaboramos una pequeña cinta de audición con nuestra cámara de video en casa y la enviamos a la compañía productora. Nos eligieron. Estábamos tan entusiasmados que saltamos a la acción a fin de preparar todo nuestro plan. Dedicamos mucho tiempo a valorar los materiales y desarrollar el nuevo proyecto de la vivienda. Al ser una casa tipo rancho de mitad del siglo, alargada y baja en su parte frontal, sabía que un sencillo sistema de cubierta con un trabajo de acero de color negro y cromado quedaría fantástico. Nos proporcionaría un lugar donde sentarnos y disfrutar de la vista delantera de la propiedad. Crearía la clase de bienvenida adecuada para nuestra familia y amigos. Establecimos nuestro presupuesto. Determinamos el tipo de herramientas y materiales que necesitaríamos. Lo consultamos con un amigo nuestro, Nathan, que sabía mucho de construcción
y nos preparamos para el momento en que llegara el equipo de camarógrafos de DIY Network, listos para captar nuestras superhabilidades ninjas de renovación. Hicimos los arreglos necesarios para que los chicos se quedaran con la familia y poderlos alejar de allí durante 3 días, la cantidad de tiempo que nos había dado la cadena para que quitáramos el suelo del viejo porche, niveláramos esa zona, construyéramos el nuevo e incorporáramos todas sus nuevas características. Todo iba según el programa cuando llegó el equipo de filmación. Mi cabello se veía realmente bien aquel primer día de grabación. Muy bien, como uno de esos días en que estás bien peinada. ¿Sabes a lo que me refiero? Cuando, por la razón que sea, ese mechón tuyo rebelde está a tu favor y la mezcla de humedad y condiciones secas es justo la adecuada y tus rizos fluyen sencillamente. Esa clase de día. Y encima que los equipos de filmación aparezcan justo en ese momento. Era evidente que este proyecto de renovación iba a ser bendecido. Nick, el equipo de grabación y yo nos dirigimos a la parte frontal de la casa, y nosotros dos agarramos los mazos para golpear aquella especie de macetero de ladrillos estrafalario incorporado al viejo suelo hundido. Era fenomenal agarrar el rectángulo de acero unido a un mango y balancearlo para golpear aquel macetero que me había estado desquiciando desde que nos mudamos. Los primeros ladrillos cayeron y empecé a vitorear como un niño en Navidad, al ver aparentemente más cerca con cada golpe de mazo cómo quedaría cuando estuviera acabado. Y entonces tuvimos que seguir balanceando el mazo y golpeando, porque eso es lo que ocurre con ese tipo de macetero. Quiero decir, quizá pretendía ser un macetero en un principio, pero en algún momento estoy casi segura de que quien quiera que lo construyó decidió que también podía ser un refugio contra tornados. Seguimos adelante y adelante, ladrillo a ladrillo. Más y más suciedad. Aquello estaba hecho para alguna clase de acontecimiento postapocalíptico, y comencé a preocuparme de que siguiéramos golpeando aquella cosa hasta la llegada del apocalipsis. Horas más tarde, necesitábamos acometer una tarea distinta para elevar nuestro ánimo magullado. Nick sugirió que nos dedicáramos a derribar las barandillas laterales del porche. Sí, ese era el tipo de trabajo que me encantaba. Al primer balanceo del mazo, los barandales salieron volando de los costados del porche y cayeron al suelo como las teclas rotas de un piano. ¡Avance! La clase de ímpetu discernible, sincero, de mira la obra de mis manos. Fue un momento emocionante. Sin embargo, solo fue un instante. En serio, como si hubiéramos eliminado en un par de minutos aquella parte del proyecto. Entonces dirigimos nuestra atención a las planchas de madera del suelo del porche. Se habían convertido en unos tablones hundidos, deprimentes, a modo de dientes desalineados en una gran boca abierta de color gris-negro. Pensamos que no nos llevaría demasiado tiempo arrancarlas de los travesaños subyacentes del porche. Nos equivocamos. Retiramos unos cuantos tablones, pero entonces empezaron a astillarse, y algunos de ellos estaban fijados a la estructura del porche con unos clavos que parecían más bien clavos de ferrocarril. Está bien, está bien. Un pequeño contratiempo, pero estamos preparados. Habíamos alquilado un par de sierras por si se presentaba este tipo de posibilidad. Las agarramos, extendimos cables eléctricos naranjas desde el garaje hasta el enclave de la construcción. Las conectamos y nos pusimos manos a la obra. Durante un largo minuto, hasta que empezó a tronar y hubo relámpagos. Llegados a ese punto, no parecía demasiado inteligente quedarse allí, sobre una plataforma expuesta, bajo una cortina de lluvia con un aparato eléctrico. Pero tal vez yo sea la única que piense así. Salimos corriendo para resguardarnos, junto con el equipo de grabación, y nos guarecimos en el interior, yendo al salón para encender la televisión y ver cuánto se suponía que durara la tormenta. Cada fuerte trueno que retumbaba por debajo de la pantalla era para mí como un reloj. Estábamos perdiendo unas horas preciosas del tiempo que nos habían asignado para acabar este proyecto.
El equipo de camarógrafos solo estaría con nosotros los 3 días designados, y yo estaba decidida, determinada, a tener el nuevo porche instalado en todo su esplendor antes de que se marcharan. De modo que todo el giro del SPM de la madre naturaleza no resultaba útil. En absoluto. Perdimos varias horas por culpa de la lluvia, y después volvimos al exterior. Nos enfocamos de nuevo y aceleramos. Tras sudar mucho más, por fin conseguimos levantar todas aquellas tablas del suelo y pudimos derribar el resto de la estructura. Ahora teníamos que ocuparnos de uno de los grandes misterios del sistema original de cubierta. Cuando Nick y yo habíamos intentado eliminar y embellecer el porche existente, habíamos cortado parte de los destartalados arbustos que rebasaban todo el conjunto. Al hacerlo, descubrimos algo salido directamente del misterio de Nancy Drew. Era una escalera de hormigón. Una escalera a ninguna parte. ¿Te imaginas cómo sería la portada del libro? Jaycee y la escalera secreta inútil. Y me representaría a mí con una linterna en una mano y un micrófono en la otra. Los primeros escalones de la escalera habían estado completamente escondidos bajo todo aquel follaje, y el resto bajo el porche original. Algunos peldaños estaban cubiertos de césped artificial antiguo. Un detalle adicional para toda la aleatoriedad del asunto. La escalera no parecía conducir al centro de la puerta principal y desaparecía bajo aquel disparate de macetero de ladrillo. Cuando estábamos haciendo nuestros planes para reconstruir la parte delantera del porche, sabíamos que tendríamos que ocuparnos de aquellos escalones sin sentido. Estábamos preparados. Nathan se dedica a hacer muchas remodelaciones y reformas en la zona de Nashville y nos había alquilado una excavadora frontal. Le añadimos un martillo neumático hidráulico porque sabíamos que podríamos hacer picadillo la misteriosa escalera con mayor rapidez. O más bien picadillo de hormigón. Llámalo como quieras. Ya me entiendes. Nick había estado soñando con estar detrás del tablero de mandos de la excavadora. Se ajustó sus lindas gafas negras de sol, se deslizó a la cabina, agarró los mandos como si fuera un jefe y se dispuso a arremeter contra aquella disparatada escalera. Parecía haber nacido para ello. Se le veía en su elemento. Machacó parte de uno de los escalones y yo le aclamé como una fan desquiciada, mientras el equipo de grabación captaba todos los matices. Y, entonces, el cable hidráulico del martillo neumático empezó a sonar y a echar humo, y la herramienta se detuvo. Por alguna razón habíamos acabado con la excavadora 14 minutos después de iniciar su viaje inaugural. Se terminó el día 1 de la reforma. En lo que respecta a las cosas que nos creemos obligadas a hacer y el modo en que se supone que lo hagamos, querer copiar a otros que lo logran es algo comprensible y natural. Se puede aprender mucho de estudiar cómo actúan los demás. Hay personas asombrosas que forman parte de mi vida que me han enseñado mucho, desde cómo cocinar hasta cómo decorar y cómo orar. Sin embargo, de forma sutil podemos empezar a extraer un mensaje de toda esa observación. Y en mi vida este mensaje ha sonado así. Si yo pudiera ser un tipo de esposa como fulana o mengana. Si yo pudiera componer música como este o aquel. Si yo pudiera ser más esto y menos lo otro. Y el sonido de toda esta comparación empieza a aumentar cada vez más hasta ahogar la melodía que de verdad nos pertenece. Sé que compararnos con los demás es un problema que existe desde la antigüedad. Incluso puedo hallar pruebas de ello en el primer libro de la Biblia, Génesis. Caín y Abel, 2 hermanos e hijos de Adán y Eva, le ofrecieron a Dios un sacrificio por separado. Caín presentó algunos de los frutos que había cultivado. Abel sacrificó la parte grasa del primogénito del rebaño que había estado cuidando. Distintos predicadores tienen ideas diferentes en cuanto al por qué, pero cualquiera que sea la razón, a Dios le gustó realmente la ofrenda de Abel y le entusiasmó menos la de Caín. Y en ese momento,
Caín quedó atrapado en el juego de la comparación. Estaba furioso, molesto, enojado. Dios le advirtió que no basara sus emociones en la relación entre Abel y el Señor, sino que hiciera aquello que era correcto en su propia relación con él. Sin embargo, sencillamente Caín no podía dejar de comparar lo que percibía en este caso como diferencias. Dejó que la comparación se enterrara en lo profundo de su corazón. Permitió que echara raíces. La dejó florecer hasta convertirse en flores venenosas. Y empezó a conspirar y a intrigar. Ya sabes cómo acabó todo. Acechó a su hermano en el campo, donde él había estado sembrando, cultivando y cosechando. Sin embargo, ese día cultivó la comparación y cosechó destrucción. En medio de su equiparación se volvió loco. Atacó a Abel y lo asesinó. Sí, ese es el ejemplo más extremo de que las comparaciones son odiosas. Pero aún así. Verás, Caín produjo durante su vida. Después de todo, le había ofrecido frutos a Dios. Solo necesitaba esforzarse un poco más. Era preciso que trabajara más en darle lo mejor que tuviera, sus primicias, a Dios. Sin embargo, en lugar de cavar más hondo en su propia relación con Dios y lo que éste quería hacer en él, decidió mirar a su alrededor. Quiso darle un vistazo al papel de su hermano y comprobar qué tipo de nota había conseguido. Y esto provocó que dejara de correr por su camino con Dios y se desviara hacia una carrera de medir, llevar la cuenta y envidiar. No se suponía que tuviera que realizar esta carrera, y fue una carrera que perdió. Estoy segura que al matar a su hermano, Caín pensó que estaba eliminando aquello con lo que él no soportaba compararse más. Es probable que creyera haber quitado de en medio a la persona a cuya altura no había estado. Sin embargo, pasó por alto que era su propio corazón, su propio juego mortal de contrastes, lo que le había costado todo. En última instancia, el libro de Génesis declara que Dios envió a Caín al mundo, fuera de su presencia, lejos de la tierra y el hogar que siempre había conocido, y lo condenó a vagar. Aunque no he tenido que vivir con un hermano o hermana durante mi vida, sí me he comparado, medido y contrastado con otras muchas personas que me rodeaban. He permitido que los celos, la duda y la envidia se arremolinaran en el parabrisas de mi existencia y oscurecieran la senda prevista para mí. Y lo que me ocurre en esos momentos es que pierdo de vista que Dios no me ha diseñado para que sea como aquellos con los que me comparo. Él ya me ha moldeado según su propósito. Quiero ser una aprendiz de por vida. Deseo seguir mejorando. Quiero poner a prueba mis límites, esforzarme e intentar nuevas cosas y llegar más lejos. Es bueno que tú y yo sigamos dándolo todo, que sigamos luchando por ser la mejor versión de nosotras mismas. No obstante, ese es precisamente el asunto. La mejor versión de mí misma. No la copia de mi amiga del barrio que tiene un físico digno de Instagram. No la imitación de lo que el público crea que debo ser, ni la réplica de ese otro cantante cristiano. Cuando llegue el día de encontrarme cara a cara con Dios, Él no me preguntará cuánto me he esforzado por ser un clon de la persona a la que más he admirado. Como afirma Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 12. Ahora vemos de manera indirecta y velada, como en un espejo, pero entonces veremos cara a cara. Ahora conozco de manera imperfecta, pero entonces conoceré tal y como soy conocido. Énfasis añadido. No creo que llegue a conocerme hasta el punto de verme como me ve Dios, y no me cabe la menor duda de que eso no sucederá hasta que esté con Él en la gloria. Pero al menos puedo honrar lo que sí comprendo de quien Dios diseñó que yo fuera cuando me creó de una forma única. Y tú también puedes hacerlo. ¿A quién has estado copiando en tu vida? ¿Has empezado a mover las manos al hablar como tu madre? ¿Has comenzado a usar una frase porque tu mejor amiga la utiliza todo el tiempo?
¿Crees que tienes que vestir el mismo tipo de ropa que las mujeres de tu estudio bíblico? ¿Intentas hacer las cosas como tu suegra, porque la admiras y en realidad en el fondo de tu ser quieres parecerte a ella? Esa es la receta de los celos, de la envidia, de sentir que no das la talla. Las realidades de la renovación de un corazón nos exigen que retiremos todo aquello que nos sentimos obligadas a añadir a nuestro porche delantero para ser amables con las personas y que ellas nos acepten. Todo lo que se ha ido acumulando a nuestro alrededor, como las escaleras que no conducen a ninguna parte, y los escondites de las arañas y las avispas del alma. Creamos una plataforma inestable sobre la cual invitamos a las personas a conocernos, cuando nuestro verdadero yo está oculto, tapado y es una copia. Esa no es forma de vivir, y no puede durar. Nos corroerá desde adentro, o explotaremos por fuera y acabaremos sintiéndonos muy lejos de Dios. La comparación es un juego en el que nosotras establecemos las normas, pero que nunca podemos ganar. Así que niégate a jugarlo. Las realidades de la renovación de un corazón nos exige que retiremos todo aquello que nos sentimos obligadas a añadir a nuestro porche delantero para ser amables con las personas y que ellas nos acepten. El segundo día de nuestra participación en Renovation Realities de la DIY Channel empezó bien. Nuestro amigo Nathan trajo un dispositivo distinto para la excavadora. Al parecer, Nick podría seguir viviendo su fantasía de comandante de la maquinaria y podríamos acabar con la demolición del porche más rápido. Lo esperaba de todo corazón. Llevábamos horas de retraso con el programa del proyecto y tendríamos que recuperar bastante tiempo para acabar el foso y poner los cimientos del nuevo porche, echar el cemento y dejarlo fraguar. Nick arremetió de nuevo contra la misteriosa escalera, hasta que de la excavadora salió un horrible chirrido. El gran gancho que sustituía al martillo neumático y el sistema hidráulico se había soltado de la riostra de la excavadora y se precipitó contra el suelo, evitando por muy poco las piernas de Nick. Yo oraba y entraba en pánico al mismo tiempo. Pudimos alinear el gancho otra vez y lo volvimos a colgar en la riostra. Parecía estar bien asegurado, pero dio la impresión de aflojarse cuando Nick retomó la tarea de cavar. Así que corrí al garaje y busqué alguna cuerda para intentar asegurarlo mejor. Está bien, está bien. No era algo como una soga fuerte de ferretería. Era como una cinta ornamental, como esas con las que se adorna un regalo. Bueno, júzgame todo lo que quieras, pero yo solo estaba intentando resolver un problema tan rápido como pudiera. Se nos estaba escapando la luz del día. Teníamos que recuperar el tiempo. Nick me hizo saber que la cinta de regalo, y en particular las centellantes, no era probablemente lo que más nos ayudaría en este caso. Entonces buscamos cinta de embalaje negra y sujetamos bien los cierres del gancho, que parecían abrirse todo el tiempo. Todo parecía ajustado de nuevo, y Nick volvió literalmente a la excavación. Fue entonces cuando el gancho se movió otra vez. Los cierres se abrieron y cayó de nuevo. Se acabó. No podíamos usar la excavadora. Los posibles costos involucrados, en particular las rótulas de Nick, no parecían valer la pena comparados con las supuestas ventajas. Fuimos de nuevo a la tienda de herramientas y conseguimos una versión más pequeña de excavadora, de esas que uno opera permaneciendo de pie. Todo ello mientras los camarógrafos nos esperaban con la fecha límite cada vez más cerca. Me puse a trabajar con la excavadora pequeña, eliminando los vestigios finales del disparatado macetero de ladrillos, el resto del hormigón de la misteriosa escalera y la barra de acero de la vieja estructura del porche. Estaba bastante orgullosa de mis logros de demolición hasta que casi derribé un enorme trozo de hormigón sobre mi cabeza. Jamás me he sentido tan contenta de devolver algo a la tienda como cuando entregamos aquella segunda excavadora. A estas alturas, por fin la zona estaba limpia, un día más tarde de lo que pensamos.
pero seguíamos teniendo la esperanza y la visión completa de lo que íbamos a construir. Amaneció el tercer día. Llegó el momento de cavar los huecos para los nuevos postes del nuevo porche moderno y elegante. Sacamos las palas, medimos con exactitud el lugar donde queríamos que se ubicaran los postes y empezamos a cavar. Era un trabajo arduo, y las ampollas empezaron a aparecer en las palmas de nuestras manos. Conforme el día avanzó, me sentía muy orgullosa de lo que Nick y yo estábamos consiguiendo. Ya teníamos los huecos de los postes a la profundidad adecuada en todos los lugares correctos. Mezclamos el hormigón y lo vertimos de la manera apropiada en los agujeros, listos para recibir los postes. Yo sabía que lo más probable era que tuviéramos que trabajar durante toda la noche para cumplir con el plazo, pero estaba dispuesta a hacerlo, dispuesta a demostrar que lo teníamos todo resuelto. Una vez que el hormigón estuvo mezclado y los postes en su lugar, leí la parte trasera del saco. Supuestamente era de fraguado rápido, y en mi mente esto significaba que luego de colocar el poste necesario en el hormigón cuidadosamente mezclado, podíamos esperar solo 1 hora o 2, y después comenzar a colocar las vigas transversales para iniciar la construcción del porche. Pero aquellas instrucciones de manipulación que aparecían en el reverso del saco contenían una información discordante. Su definición de fraguado rápido era bastante distinta a la mía o la de Nick. La diferencia era casi nada, solo unas 47 horas de diferencia. Resultó que el tiempo de secado que este tipo de hormigón en particular requería era de 2 días completos, 48 horas, para que quedara fraguado por completo. Me quedé allí de pie, empapada en sudor, con mechones de pelos que salían de mi cola de caballo y se pegaban a mi rostro, toda cubierta de barro, intentando digerir la información. No podríamos acabar a tiempo. Desde luego, no en el tiempo que nos había asignado el programa Renovation Realities. No en el tiempo que se nos había dado para nuestro segmento. A la mañana siguiente, los camarógrafos recogerían sus cosas y se marcharían. Los niños volverían a casa. Y el hormigón seguiría estando blando. El hormigón del que dependería la integridad misma del nuevo porche. El hormigón que serviría de cimiento. Nick y yo nos miramos, y empezamos a alejarnos de las cámaras. Fue como una especie de paseo de la vergüenza. Después de que los camarógrafos ya se habían ido, después de que el hormigón fraguara días más tarde, luego de todo esto, nuestro amigo Nathan se presentó. Le dio un vistazo a lo que habíamos hecho ya y a lo que quedaba por hacer. Verificó nuestros planos y los materiales que habíamos comprado, y aportó toda su maestría y su talento. En el espacio de una tarde, más o menos, acabó el porche con el que yo había soñado, con la geometría perfecta de madera de teca y acero que iría a juego con la parte delantera de la casa, los ladrillos blancos y el paisaje. Y es hermoso. Sigue siendo uno de mis lugares favoritos de nuestro hogar. Tras la marcha del equipo de grabación me sentí como un tremendo fracaso. Como si todo el esfuerzo invertido, todo el sudor, las ampollas, las picaduras de insectos, la casi decapitación y la casi rotura de las rótulas con la maquinaria pesada, hubieran sido inútiles. Y entonces, cuando contemplé la relativa facilidad con la que Nathan montaba todo aquello, empecé a comparar el desastre que yo sabía que habría hecho con la belleza que él había creado. Había visto cómo otras parejas alcanzaron el éxito en episodios anteriores de Renovation Realities, y ahora sentía el aguijón de no haber llegado a la meta. Me preocupaba que quedáramos como idiotas en comparación con lo que esas personas del programa habían sido capaces de lograr en el mismo marco de tiempo. Vamos, lo que quiero decir es que lo único que habíamos conseguido era derribar algo que se estaba cayendo a pedazos. ¿Sabes a lo que me refiero? Sin embargo, todo había salido mal. Nathan tiene un don, un verdadero talento para la renovación. Y a esto le ha añadido tiempo, aprendizaje y destrezas.
Él ha perfeccionado lo que es capaz de hacer, y de verdad que es un llamado en su vida a ocuparse de edificios a punto de desmoronarse y convertirlos en algo acogedor y bello. Y Nick tiene un don. Puede trabajar realmente más duro que nadie. Tiene algunas habilidades impresionantes para ver los pasos necesarios en un proyecto y no tiene el más mínimo temor de lanzarse de cabeza. Y yo tengo un don. Tengo la capacidad de visualizar lo que podría llegar a ser y aplicar lo que he recopilado de los lugares a los que he ido y las experiencias que he vivido. De modo que cuando dejé de compararme con otros invitados del programa y con lo que Nathan había sido capaz de hacer, descubrí algo realmente hermoso. Cuando cambiamos la comparación por la colaboración, podemos edificar, construir algo que nos sobrepasa, que dura, algo que celebra todos los dones que cada uno pueda aportar. En mi vida todavía hay muchas cosas que necesitan ser renovadas. Están los problemas del pecado que estoy excavando y desechando. Hay lugares donde tengo que permitir que el hormigón fragüe en lo que respecta a la confianza. Tengo lo mío y tú también tienes lo tuyo. Para ser sincera, rehacer, demoler y diseñar de nuevo todo aquello que lo necesita puede ser algo bueno. Puede resultar saludable. Sin embargo, eso significa que no podemos permitir que la comparación tenga voz. Y he aquí lo que también he aprendido. Yo quería a toda costa realizar el proyecto de aquel porche delantero, llevarlo a cabo yo misma. Me enorgullecía de mostrarles a todos lo que podíamos hacer. Quería lograrlo ante muchos espectadores. No obstante, hay momentos en los que tenemos que pedir ayuda. Hay periodos en nuestras vidas en los que aquello que se precisa hacer no debería ser todo un trabajo de bricolaje. Deberíamos contar con la ayuda de un amigo de confianza, un consejero, un pastor, un mentor. Ellos son las personas que tienen experiencia con la maquinaria pesada. Son las personas que ya se han enfrentado a retos en su vida y saben cómo ayudarnos a reconstruir a partir de un cimiento firme. Así que hay un tiempo para renunciar a nuestro deseo de recibir la credibilidad pública por nuestra capacidad en el bricolaje y apoyarnos en quienes han estado allí antes, quienes saben cómo hacerlo y son capaces de compartir sus dones con nosotras. Ahora, cuando nos planteamos un nuevo proyecto de renovación en nuestra casa, tengo una forma nueva de considerarlo. Intento dejar el juego de la comparación en la puerta y excavar de verdad en lo que necesitamos, lo que funcionará para nosotros. Y a continuación, soy verdaderamente sincera con respecto a lo que se nos da bien a Nick y a mí y lo que supera nuestra capacidad. Y esto no solo se aplica a la morada física donde vivimos, sino a la casa espiritual de nuestros corazones. Porque las realidades de una reforma, se trate de reedificar un porche o una vida, pueden verse acompañadas de la comparación o fortalecidas por la colaboración. Esta es la buena noticia. La comparación es siempre una elección, y puedes escoger bien. Dale la vuelta al guión. ¿En qué ámbito te parece establecer siempre comparaciones? ¿En tu matrimonio? ¿En el diámetro de tu cintura? ¿En tus finanzas? Cuando descubres que estás jugando al juego de la comparación, ¿cómo te sientes? En mi caso, suelo sentirme inferior, como una perdedora. Sin embargo, conozco a personas a las que hacer uso de la comparación las hace sentir mejor, porque juegan a ello desde la postura de rebajar a los demás y sentirse superiores. En tu caso, ¿de qué se trata? ¿Has aprendido de alguien la tentación de la comparación? ¿Procedes de un trasfondo en el que tus padres comparaban tus resultados escolares con el de todos los demás? ¿Cómo te hacía sentir esto? ¿Qué requieres para avanzar tú y tus hijos? ¿Cómo mejoraría tu vida si pudieras dejar el tema de las comparaciones? ¿Cuáles son algunas de las cosas de tu vida que te gustaría renovar? ¿Has intentado hacerlo tú sola, como un trabajo de bricolaje completo?
¿A quién recurrirías para pedir ayuda con parte de la maquinaria pesada?